Gracias, presidenta. Intervengo hoy aquí para pedir el voto en contra de esta proposición de ley. Y lo hago desde el rigor, desde la ciencia y desde la pasión por el mundo rural y por el medio ambiente. Comenzaré dando 3 razones urgentes para votar no, que me surgen solamente de leer el título. En primer lugar, estamos ante una proposición engañosa, ya que en su título habla de la conservación de lobos en España, pero en realidad va en contra de la conservación del lobo. Lo único relevante que plantea es eliminar su protección. En segundo lugar, el nuevo estatus del lobo lleva en vigor solo 8 meses, por lo cual es imposible que haya tenido un impacto como el que usted describe. Es absolutamente imposible que en 8 meses se haya producido ese impacto. Y, por último, es falso que la despoblación rural tenga nada que ver con el lobo. De hecho, la despoblación no es mayor en ese 25% de la España en la que habita el lobo que en las zonas donde el lobo no existe. Basta recordar que las 3 provincias más despobladas, Cuenca, Teruel y Soria, hace tiempo que no tienen presencia de lobo. Pero vamos un poquito más allá, vamos al tema. Dice el ecólogo Enric Sala, en su libro La naturaleza de la naturaleza, que desde luego le recomiendo, si algo sabemos con certeza absoluta es que todo lo que necesitamos para sobrevivir, cada alimento que nos llevamos a la boca, el oxígeno que respiramos, el agua limpia que bebemos, es fruto del trabajo de otras especies. Es mucho lo que nos dan. ¿Y cómo se lo pagamos? Los destruimos. Estamos aniquilando especies a un ritmo 1000 veces más rápido que la velocidad natural de extinción. Hoy en día, el 96% de la masa de mamíferos terrestres la componemos nosotros y el ganado doméstico. Solamente el 4% restante es para todos los demás, desde el elefante y el bisonte hasta los lobos. Desde el año 1970 hemos perdido el 60% de la fauna salvaje terrestre. Así llegamos al lobo ibérico, una subespecie endémica de la península ibérica, que es emblemática de nuestra fauna, nuestro mayor depredador, que merece vivir en este territorio que ya habitaba mucho antes que nosotros. Sobre la decisión de protección no se trata de una decisión aleatoria por parte del Miteco, sino que estamos ante la resolución de un proceso legal que requirió al Ministerio a incluirlo en el catálogo de especies protegidas en base a la información científica disponible. La decisión cuenta con el respaldo científico del informe de evaluación del Comité emitido en el año 2020, que entiende que el estancamiento de la población del lobo ibérico observado en los últimos años y la congelación de su área de distribución, a pesar de la existencia de hábitats adecuados para su desarrollo más allá del noroeste peninsular, se ha producido como consecuencia de la elevada tasa de mortandad no natural que soporta esta especie, motivo por el cual su estado de conservación entra dentro de la categoría de desfavorable e inadecuado. Por tanto, es necesario promover un cambio en el modelo de gestión que las comunidades autónomas afectadas han aplicado hasta la fecha. De hecho, en contra de lo que ustedes afirman, el lobo se ha extinguido recientemente en los territorios de Extremadura y Andalucía, donde han dejado de encontrarse evidencias de su presencia. Su inclusión en el listado permite que el sistema de protección de la especie sea uniforme en todo el territorio. Al mismo tiempo, se homogeneizan las medidas preventivas, las indemnizaciones y los procesos de control de la especie, que se adopten para evitar y paliar los daños provocados a la ganadería por las manadas de lobos. Por último, la iniciativa equipara la normativa española con la de la mayoría de los países de nuestro entorno en los que la especie está estrictamente protegida. El lobo ibérico, Canis lupus signatus, está incluido en el listado de especies silvestres de régimen de protección especial tras la publicación en el BOE de la Orden Ministerial del 21 del 9 de 2021, que modifica el desarrollo de este listado. La orden recibió el aval del Consejo de Estado, que después de haber estudiado las alegaciones de organizaciones conservacionistas y gobiernos autonómicos, consideró que la decisión de incluir el lobo en el LESPRE está suficientemente motivada, cuenta con base científica sólida y responde al principio de precaución. 300 científicos firmaron un documento en apoyo a esta decisión. Con la firma de este manifiesto, científicos de prestigio de toda España se unieron en apoyo del Comité Científico del Miteco, que con total independencia ha reconocido el valor ecológico del lobo ibérico y la necesidad de conservar y gestionar su población como única mediante su inclusión en el LESPRE. Al mismo tiempo, los firmantes lamentaban las descalificaciones de diferentes sectores y administraciones, cuestionando el dictamen
cuestionando y rechazan las presiones para que dicho dictamen no sea tenido en cuenta por entender que supondría un grave precedente para otros cientos de especies cuya conservación depende de la imparcialidad de este tipo de mecanismos administrativos. Se trata, además, en contra de lo que usted dice, de una decisión avalada por la Comisión Europea. La inclusión de toda la población española del lobo en dicho LESPRE está plenamente justificada, no solo en el marco legislativo español, sino también lo está en el marco normativo superior, en la Directiva de Hábitats. Esta consideración está plenamente justificada, según confirmó la Comisión Europea, a través de una carta de los comisarios europeos de Medio Ambiente y de Agricultura a los ministros españoles de Transición Ecológica y de Agricultura del pasado 22 de marzo de 2022, en la que explican que estamos ante una decisión que se ajusta plenamente a la Directiva de Hábitats, que proporciona un sólido marco jurídico y político para las acciones de los Estados miembros de la Comisión. También se obvia en la proposición de ley presentada que, según el último informe sobre el estado de la naturaleza en Europa, realizado por la Comisión Europea y que evalúa el cumplimiento de la Directiva Hábitats, a partir de la información suministrada por los diferentes Estados miembros, el lobo se encontraba en un estado de conservación desfavorable en España. Esto obliga al Estado español a adoptar medidas para revertir esta situación. Incluir la especie en el LESPRE resulta una medida lógica y coherente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones europeas. Así lo ha ratificado la Comisión Europea en una reciente carta a la que me he referido. Por otro lado, permítame rebatirle los datos de población de lobo. La población de lobos en España no está en aumento, según los datos científicos disponibles. Entre 1986 y 1988, por encargo del entonces ICONA, Instituto para la Conservación de la Naturaleza, se llevó a cabo un primer estudio nacional para evaluar la distribución y la situación de la problemática del lobo en España. La población española de lobos se estimó en 300 grupos familiares, hablándose entonces de unos 1.500 ejemplares antes de los partos y unos 2.000 a mediados de otoño. El censo más reciente se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del Lobo entre los años 2012 y 2014. El resultado es muy similar al censo del ICONA, estimándose en 297 las manadas existentes en nuestro país. Por este motivo, el informe científico al que me he referido habla precisamente de que la población está estancada. Por otro lado, el lobo ocupa solo el 25% del territorio nacional de manera estable, mientras que en el siglo XIX ocupaba la práctica totalidad del territorio nacional. Las últimas revisiones regionales, en Burgos, sur de Castilla y León, norte de Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, País Vasco, señalan una dinámica de asentamientos y extinción recurrente en el tiempo, lo cual debe atribuirse a la persecución humana directa o indirectamente. Es decir, lobo que aparece en esos territorios, lobo que se elimina, lo cual impide de manera efectiva la expansión de la especie. Pero, por otro lado, déjeme decirle que ustedes utilizan el lobo como cortina de humo para tapar otros problemas del mundo rural. Ciertamente, la convivencia con el lobo supone daños en la cabaña ganadera. Para ello se articulan ayudas. Es más, la nueva estrategia del lobo contempla ayudar económicamente y con carácter preventivo a aquellas explotaciones que están en zonas loberas y, desde luego, el apoyo a medidas preventivas que minimizan el impacto de los ataques. Los lobos afectan a una parte mínima de la cabaña ganadera, al 0,04%. Sin embargo, ocupan la mayor parte de sus iniciativas políticas. Pero de todos los problemas del mundo rural que ustedes dicen defender, en concreto, sobre la protección del lobo, han planteado al menos 5 veces en esta Cámara esa cuestión. ¿Cuánto nos cuestan las indemnizaciones a ganaderos por daños al lobo? Una estimación razonable puede ser que en España se paguen 1,5 millones de euros anualmente por daños de lobo. ¿De verdad España no puede permitirse ese gasto para garantizar la supervivencia del lobo? Mire, le voy a hablar de un problema del que ustedes no hablan, el impacto del cambio climático en el mundo rural. Según un reciente informe del sindicato COAC, el impacto del cambio climático en el mundo rural es de 550 millones de euros al año y aumentando, evidentemente, casi 400 veces más que los daños del lobo. Sin embargo, ustedes sobre este tema no han presentado ninguna iniciativa. Un ganadero en una zona lobera me reconocía que para él el problema no era el lobo, sino tener que ir cada año un poco más lejos a buscar agua para su rebaño. Por otro lado, el mayor enemigo de la ganadería extensiva son las macrogranjas, que ustedes apoyan, o al menos dicen que no existen.
Solamente un ejemplo, la puesta en marcha de la macrogranja de Noviercas en Soria para 20.000 vacas lecheras. Para los sindicatos agrarios tiene un claro objetivo: ocupar el mercado lácteo mediante la eliminación de los más pequeños, que somos todos los demás, dicen los sindicatos agrarios. ¿Alguna iniciativa del PP contra las macrogranjas? Ninguna. Hablamos mucho de problemas, pero ¿y los beneficios que supone la presencia del lobo? Por otro lado, hablemos de la cadena alimentaria y de la producción de venta a pérdidas, a la que ustedes se opusieron, pero de eso seguramente ustedes no quieren hablar, claro. En definitiva, el lobo también trae beneficios al ecosistema, en contra de lo que usted ha dicho. Por supuesto que el lobo tiene beneficios precisamente en las cuestiones de salud, porque al cazar animales salvajes débiles y enfermos corta la expansión de enfermedades como la brucelosis, la sarna o la tuberculosis, que se transmiten al ganado. Se ha demostrado científicamente que la predación del lobo produce una marcada reducción de la prevalencia de esas infecciones. Una población estable de lobo reduce los daños producidos por ungulados en los cultivos, como el jabalí o el corzo, ya que es el único depredador capaz de mantener a raya a estos animales. Por otro lado, el turismo lobero. Hay un creciente interés por el turismo de naturaleza, que atrae además un turismo extranjero que deja en España muchos recursos económicos. En Villar de Ciervos, usted lo conoce, al pie de la Sierra de la Culebra, unas pocas empresas, siguiendo el ejemplo de otros lugares, se han dado cuenta de que turisteando al lobo se obtiene más dinero que matándolo. Según sus propios cálculos, más de 400.000 euros anuales, frente a los 34.000 que deja su caza. Este ejemplo puede extenderse a otras zonas. Es decir, que el lobo no solo es beneficioso para la salud de los animales y de la ganadería, sino que también puede dar beneficios económicos. Por otro lado, y en contra de la opinión expresada por ustedes, la ciencia demuestra que la caza del lobo hace aumentar los daños al ganado. La explicación está en el carácter social de estos animales. Si matas al macho o a la hembra alfa, el grupo se desestructura y pierde su capacidad de depredar sobre animales salvajes. Los individuos aislados y sin otra alternativa atacan al ganado. Por ello, señorías, el lobo está aquí para quedarse. Es una parte fundamental de nuestro patrimonio natural y lo debe seguir siendo. Cada vez más ganaderos asumen esta realidad. Por ello, les invito a trabajar en medidas que permitan y faciliten la convivencia. Y, por cierto, abordemos de una vez el verdadero problema del campo español, que son las prácticas desleales en la cadena alimentaria. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor López de Uralde.